Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a leer un salmo muy importante, el Salmo 1. Voy a leer primeramente y luego vamos a hablar sobre este salmo. Dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es un salmo, como es el primero, ¿no? No nos habla este salmo de alabanza, no nos habla de adoración, ¿no? Sino de decisiones. Y esas decisiones, ¿cómo influyen en nuestra vida? Este salmo es muy importante porque nos enseña de dos caminos, de dos lados al que nos hace, de los justos y de los impíos. No hay tercer camino. Muchas veces nos han enseñado a decir, como hablábamos en historia, todos los caminos van a Roma. Evidentemente en historia todos los caminos van a Roma. En esa época iban a Roma. Pero no es así con el Señor. Otros dicen, todos los caminos me llevan a Dios. Eso es mentira, no es así. ¿Qué sería que todos los caminos nos llevarían a Dios? Habría idolatría, maldad, de todo tipo de cosas y nos llevarían a Dios. No es así. O algunas personas nos dicen también, yo soy buenito, no he hecho daño a nadie, siempre ayudo a las personas. Ese no es tampoco el camino de llegar a Dios. Por eso nos salva. Cuando leemos Juan 3:16 nos habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos está aclarando, ha venido Dios por todos, por cada uno de nosotros, por todo el mundo, como dice acá, por todo el mundo, pero hay una condicionante. Para que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay un solo camino a Dios, un solo camino, todo aquel que en Él cree. Y cuando vamos hablando de esta situación, de nuestro salmo, vemos que el primer versículo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando vamos viendo esta situación, vemos que el crecimiento comienza con una decisión. Y esa decisión tiene que ser intencional, querer aprender, querer seguir su palabra. Eso es muy importante, ¿no? Desear es una cosa, desear querer aprender. Yo quiero aprender, yo deseo querer aprender. Pero es diferente, por ejemplo, en vez de desear, no, hacerlo. Caminar en el camino del Señor. Es totalmente diferente. Por eso en este versículo nos dice claramente, ¿no? Bienaventurado. ¿Qué nos quiere decir bienaventurado? Feliz, pleno, bendecido por Dios. Nos va bien en todo, material y espiritualmente, porque estamos bendecidos por Dios. El Señor nos está bendiciendo diariamente. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro caminar. Él sabe en qué estamos. Nosotros no vemos el corazón de las personas, pero el Señor ve nuestro corazón, ¿no? O sea, la bendición, hermanos, comienza con estas tres decisiones importantes, porque dice acá, el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, no han dado en tipo de consejos. O sea, hay personas que nos dan todo tipo de consejos. Yo veo en los centros penitenciarios y dicen, ¿no? ¿Por qué estoy aquí, pastor? Me dicen, porque he hecho caso a algunas personas que me han aconsejado que ahí me iba a ser millonario, o me iba a ser que necesitaba plata, y me han aconsejado que haga esto. Y miren las situaciones. Claramente nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que no es posible hacer caso de los consejos malos.
Y es lo que tiene, porque estos consejos de malos son personas que no tienen valores. Porque nos dicen, pero no hay problema, no pasa nada, vamos a hacer, todo el mundo lo hace. ¿Y por qué tú no quieres hacer? Mira, tal persona, todos están bien, menos nosotros. Haremos esto, algo que no conviene ni a ellos ni a nadie, ¿no? Que quieren salir del ramo de los valores, salir del lugar de los valores. Eso hace. Hay un consejo interesante que nos habla en Job 2:7. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Qué terrible sería esa sarna, ¿no? Una sarna maligna que venía hasta aquí, todo su cuerpo. Y dice que tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Un tiesto es un pedazo de cerámica, ¿no? Con un pedazo como de una teja cerámica, que con eso se rascaba. Seguramente no podía rascarse con las manos, tal vez tenía llagas también, pero él se rascaba con un tiesto. Es un pedazo de cerámica que él se rascaba así. ¿Y qué le dice su esposa? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ese consejo que le da su mujer. Pero cuando se analiza bien esta situación, unos lo ven de una manera diferente y otros de otra manera. Porque esta mujer no solamente está preocupada de Job, sino que esta mujer había perdido a sus hijos, había perdido todo lo que tenían, había perdido toda la situación, especialmente ha debido tener un dolor tan grande, y verlo a su esposo de esa manera ha sido una reacción tal vez de él. Pero otros lo ven de otra manera. ¿Cómo le va a aconsejar esto a esta mujer? Ven de otra manera, ¿no? O sea que tenemos que aprender a ver el consejo de las personas. Y luego dice, y él le dijo, miren, Job ni siquiera se enoja gravemente, porque le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos del Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Estaba consciente que no solamente nuestra vida es bendición, siempre va a haber problemas, siempre va a haber inconvenientes, pero el Señor nos da la salida para seguir adelante, para no quedarnos ahí, ¿no? Porque podemos decir, no, me ha pasado esto, ya no quiero saber más, ya no creo, ya no quiero saber, pero sin embargo Dios nos da la salida, ¿no? Para conseguir un objetivo, nosotros a veces queremos seguir el camino del mal, pero el Señor nos da la salida. Luego dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, donde hay corrupción, envidia, todo ese tipo de actividades. Pero les quiero decir algo, todos nosotros también somos pecadores aún estando en la iglesia, ¿no? Aquí en la congregación. Siempre hay pecado en nosotros. Tratamos de ser justos porque el Señor nos da la salvación, pero tenemos que seguir un camino de santificación para mejorar día a día lo que Dios nos ha dado. Para mejorar nuestro corazón, para mejorar nuestra forma de ser, para mejorar nuestra actitud hacia las personas. Todo eso nos da el Señor, para que nosotros vayamos mejorando día a día. Tenemos valores como cristianos. Cada uno de nosotros conocemos nuestros valores, conocemos nuestra vida, conocemos qué está bien y qué está mal. Sabemos, pero podemos fallar. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿no? Podemos fallar, pero debemos evitar, porque el Señor nos está diciendo claramente, ni anduvo en camino de pecadores. Tenemos que evitar. Yo recuerdo cuando me había convertido al cristianismo, ya estaba más serio en la palabra de Dios. Yo quería estar en la palabra. Pero no faltaban las tentaciones. No faltaban amigos que me querían hacer tentar, o que había una fiesta. Recuerdo que una vez era julio, era 16 de julio, y me encuentro con unos amigos justo en San Pedro, y me dicen, hermano, hay una fiesta en la universidad, ¿qué tal? Yo ya era cristiano. Bueno, le digo, voy a ir, pero no fui, porque yo ya era cristiano. Y justo pasa agosto, unos días más, y me dicen, y justo me encuentro otra vez con él, que no has venido. ¿Cómo es posible que no hayas estado ahí? ¿Por qué no has venido? Y ahí les dije, soy cristiano, hermano, ya no estoy en ese camino.
Más bien te invito a que vengas a la iglesia. Vas a ver cómo te vas a sentir, cómo el Señor va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu caminar, va a cambiar tu vida misma. Y eso era interesante. Interesante hablar de esa situación. Interesante decir, pero así mismo podía aceptar, podía fallar. Pero Dios me ha enseñado a que no, que estaba en ese camino. ¿Y saben qué? ¿Cómo era lo principal que yo hacía? Cantaba una alabanza que a mí me gustaba mucho. Y era, he decidido seguir a Cristo. Entonces me alejaba del pecado. Es una lucha constante. Todos los días es una lucha en que nosotros estamos. Ese es un camino de santificación que el Señor nos da para que sigamos adelante, ¿no? Por eso en Romanos, nosotros conocemos la Biblia bien. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Puede ser muerte física y puede ser muerte espiritual. ¿Saben? Muchos hermanos que están en los centros penitenciarios dicen, ¿no? Yo les digo, hermano, ha sido una mala decisión que has tomado, pero agradece a Dios, estás con vida, no es una muerte física, vas a mejorar y estás aprendiendo, estás volviendo a nacer. Dios te está dando una segunda oportunidad para que tú sigas adelante, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando vamos pensando en esto, pensamos y decimos, wow, realmente es algo maravilloso, ¿no? Porque Cristo nos da vida eterna y nos da dádiva, dice más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que nosotros somos salvos, pero estamos en un camino de santificación, que poco a poco estamos yendo. Luego dice el mismo versículo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no se ha burlado, o sea, es una persona que se ha sentado y se burla de Dios. Eso es un escarnecedor, que se va burlando de Dios. Y hay muchas personas que se burlan de Dios. Hay personas que nos cuentan chistes, que creen que nos vamos a reír, pero yo prefiero alejarme. Ya conozco a algunas personas que hacían sus chistes así, haciéndose la burla de Dios. O de lo contrario, dicen, no, ¿para qué voy a creer en Dios? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué esto? Y te hacen toda clase de preguntas donde quieren hacerse la burla como si Dios no existiera. Y si nosotros analizamos esa situación, vemos que el mundo ha cambiado justamente por las malas decisiones que se han tomado. Nosotros mismos hemos tomado malas decisiones. Por eso las cosas a veces no van como queremos que vayan. ¿Cuánto nos gustaría que las cosas sean diferentes? Que tal vez lo que hemos fallado antes quisiéramos borrar, decir, esto ya no quiero que ocurra, esto ha pasado en mí, pucha, quisiéramos borrar tantas cosas de nuestra vida. Pero ya no podemos, pero el Señor nos da la fuerza para seguir adelante porque nos da una nueva oportunidad de vida. Cada vez, pues dice en Juan, abogado tenemos en primera de Juan 1:9, abogado tenemos, dice. Es muy importante esa situación. Luego cuando vemos en Proverbios 14:6, nos dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Claro, al que se hace la burla no va a encontrar sabiduría, siempre va a estar en dudas, porque él no cree en Dios. La sabiduría se le borra de la mente, ¿no? No puede pensar mejor, cree que diciendo no voy a hacer esto, otro, como hemos dicho al comienzo, yo soy bonito, yo soy así, pero es escarnecedor, él se hace la burla de Dios. Cree que Dios le está diciendo, no hay problema, tú vas a entrar, aunque sigas el camino que quieras, tú vas a estar en la eternidad. No es así. Pero mucha gente se hace la burla. Mucha gente se hace la burla de Dios. Especialmente con preguntas que quieres que le expliques, que quieres que le demuestres que Dios existe, que quieren saber más, pero de una manera diferente. O sea, te preguntan con malicia. Pero a ver, dime, ¿por qué es esto así? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué David ha hecho esto? ¿Por qué su hijo de David ha muerto?
Son preguntas que ellos, pero no te hacen con la manera de querer aprender y poderles explicar las razones que tiene la Biblia, sino con esa malicia que a veces hay en la mente de las personas, que son escarnecedoras. Por eso en Proverbios 19:29 dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Porque ese escarnecedor se vuelve necio, no quiere entender la palabra de Dios. Eso es lo que va pasando, eso es lo que va aconteciendo en su vida, y eso es lo que a uno lo va matando. No se da cuenta que va perdiendo, en vez de ganar, va perdiendo. Y aquí hay 3 cosas también muy interesantes que nos dice. 1, anda en consejo de malos cuando no es bienaventurado. Luego, se detiene en el camino de pecadores, porque como está en consejo de malos, se detiene en camino de pecadores, se recibe esos consejos. Y después de estar en camino de pecadores, ya no le importa ser escarnecedor, porque él mismo va a comenzar a reír, a hacerse la burla, a comenzar. Esa vida es lo que muchas veces mata nuestra vida espiritual y hasta puede ser nuestra vida física. Hay cosas bien complicadas en la vida. Yo veo muchas personas que han pasado por este lugar y me dicen: hermano, yo tenía un problema así y ahora mira dónde estoy. Y son también cristianos y me dicen: yo me he alejado de Dios, me he retirado de Dios. Yo era cristiano desde niño, pero me he retirado, me he alejado. Y parece que Dios me ha traído aquí. No es así, sino las malas decisiones que tú has tomado son las que te han traído aquí. Pero ahora tienes tiempo, les digo, porque tienen tiempo. El Señor les da nueva oportunidad de vida. Cuando nos vamos al punto 2, dice: el secreto de la vida del justo. Dice el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es bien interesante cuando comenzamos a amar a Dios. Queremos leer la Biblia, queremos saber más. Yo cuando la primera vez que entré al seminario, no conocía muy bien la palabra de Dios. Me encontré con un pastor que me abre y me comienza a hablar. Siempre el primer libro que tomaba, me acuerdo que era 1 Corintios, de 1 Corintios. Yo lo entendía de otra manera. Él me explicó de tal manera que me hizo entender y que me comenzó a gustar mucho la palabra de Dios. Y comenzaba a buscar, a leer. Eso está diciendo aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando vamos leyendo el Salmo 119, del 103 al 104, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Imagínense, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios te tranquiliza. Uno lee y ves lo que Dios te está diciendo. Lees y ves algunas cosas que necesitas saber, consejos que la misma palabra te da. ¿Cuántas veces a veces fallamos en nuestra situación, en nuestros problemas? Pero cuando lees la Biblia, te da sabiduría, te da algo que tú logras entender, aquello que no pensabas entender, y dices: ¿por qué me ha pasado esto, Dios? Pero cuando conoces la palabra, comienzas a entender que nosotros tenemos nuestras equivocaciones, nuestras malas decisiones. Muchas veces, muchas malas decisiones. Como les decía, qué lindo sería borrar todas esas cosas, pero no se puede, ¿no? Y dicen: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué habla de mentir este salmo? Porque la mentira es lo más grave que existe. Cuando leemos en Juan 8:44, sí, vamos a leer Juan 8:44, nos dice lo siguiente: vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, habla de él mismo la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Si es padre mentira, todo mentiroso sería su hijo, así de claro. Pero qué difícil a veces es tratar de no mentir. Creo que hemos aprendido a mentir desde niños. Desde niños hemos aprendido a mentir. Y una de las primeras mentiras que a veces siempre escucho es que nos dicen, ¿no? Dile que no estoy. Y alguna vez la niña sale y dice, mi papá dice que no está. Ya le estamos enseñando a mentir. Y ahí comienza. Ahí comenzamos nosotros a mentir. Cualquier cosa que hemos hecho mal, tratamos de ocultar con una mentira. Tratamos de limpiar las cosas con una mentira. Hemos hecho algo con una mentira, queremos hacer. Yo me acuerdo y me he reído una vez. Tenía una empleada, tenía una tienda allá y tenía una empleada. Y había una cosa de cristal que era muy bonita y era valiosa nomás. Y lo hizo caer, se rompió. Y teníamos un gatito chiquito, un goril muy bonito el gato. Claro, y le decimos, ¿qué ha pasado? Seguramente debe estar jugando, ¿qué sería? Y dice, no, el gato lo ha hecho caer, le culpa al gato, ¿no? Porque no tenía quien culpar. Y el gatito era un gato chiquito que no tenía fuerzas para nada. Sin embargo, tratamos siempre de solapar algún error que hemos tenido con una mentira. Y eso es lo grave. Y eso ocurre en muchos de nosotros. Parece que la mentira está arraigada en nuestro corazón, ¿no? Hay que sacarla. ¿Y cómo la vamos a sacar? Solamente con la ley de Jehová está su delicia. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así vamos a aprender a sacar la mentira de nuestro corazón. Muchos de nosotros éramos mentirosos, pero hemos tratado de salir. Tratamos de no estar en la mentira. Tratamos de sacar nuestra mentira de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Tratar de salir. Por eso estamos en un camino de santificación. Es un trabajo diario. Diario. Muchas veces, digamos, antes nuestro lenguaje era florido, digamos. Decíamos toda clase de cosas. Ahora ya no, tratamos de no decir ese tipo de disparates. Pero alguna vez, cuando he estado manejando al licenciado, yo he dicho algo así feo. Y aquí mi hijita se enojaba conmigo, ¿no? Ya estás acostumbrado, me sabía decir. Yo me sé pegar en la boca porque tengo que cambiar. Y he ido cambiando poco a poco, mejorando cada día. Es un paso que das diariamente en el trabajo de santificación. Por eso la palabra te cambia tu corazón, tu dirección, tu forma de ver la vida, que es totalmente diferente. No es solamente leer, ¿no? Sino hay que meditar. Hay que vivir la palabra de Dios. Porque es fácil leer. Yo puedo leer como estoy leyendo en este momento, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Puedo leer, pero no pasa nada en mi mente. Es como hubiera leído cualquier cosa. Entonces tenemos que meditar en la palabra. Por eso algunos salmos dice Shelah, medite en su palabra. Ve, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Eso va a hacer que nosotros aprendamos poco a poco a cambiar. Ahora, cuando nos vamos al punto 3, que dice el resultado de una vida firme que le he puesto, porque es firme lo que dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es muy interesante cuando lo vemos, porque dice, será como árbol plantado. Un árbol no se puede plantar por sí mismo. El árbol puede crecer en todo lado, pero esto es un árbol que ha sido sacado de un lado y se ha llevado, dice, junto a corrientes de agua. ¿Qué nos dice corrientes de agua? No es solamente un río, son varios lugares, arroyos que están pasando por ahí, a un lugar firme donde Dios te ha puesto. Él te ha vuelto a plantar. Estábamos en un desierto, tal vez por morir. Recuerdo que cuando íbamos con mi papá, yo era niño todavía, y mi papá nos llevaba a Vizcachani, a
a la piscina. Era muy linda esa época, la Vizcachana. Entonces tenía su autito y nos llevaba, y en todo el camino hasta llegar a Vizcachani, había un arbolito. Un solo arbolito en todo el camino. Y mi papá decía, ya hemos llegado al solitario, nos decía. Nosotros lo mirábamos al arbolito. Era un árbol solito que estaba ahí en el camino, a un ladito del camino el árbol. Ya no lo he vuelto a ver al arbolito. Y cada que me acuerdo con mi hermano, la otra vez estábamos andando, ya no hay el arbolito que estaba por aquí. Ya no hay. Este arbolito debe estar en una situación así. Pero el Señor lo ha trasladado, lo ha plantado junto a corrientes de agua. En otra versión dice en arroyos de agua. O sea, diferentes arroyos donde va. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios nos ha puesto en un lugar diferente. Donde nosotros estamos plantados para aprender más, para mejorar nuestra vida, para que seamos bendecidos diariamente. Y esa bendición es para cada día. El Señor nos da esa sabiduría. Y esas corrientes de agua son lo que el Señor nos enseña en su palabra. Son personas que te ayudan a conocer la palabra. Son personas que tal vez te pueden enseñar, pero el Señor es el que te va a edificar en este caso. Son líderes que te han enseñado, son personas, pastores que has aprendido la palabra. Esas personas son los arroyitos. Pero Dios te ha plantado en un lugar donde tú puedes estar firme. Donde dice que da su fruto a su tiempo. O sea, ¿qué ha sido? Esta situación de plantarte en otro lado es como, digamos, también cuando tú emprendes algo. Cuando hay un emprendimiento, digamos, un emprendimiento. Tú comienzas a emprender más o menos una idea así, y no va a ser fácil, siempre va a haber inconvenientes, siempre va a haber luchas para poder seguir adelante, ¿no? Es lo mismo en nuestra forma cristiana. Son luchas que seguimos. Igual un emprendedor va a comenzar a ver tal vez fracasos, tal vez va a comenzar a hacer otra cosa, va a caminar, pero va a seguir, va a insistir para poder lograr su objetivo, pero de una manera plena, de una manera en la palabra de Dios. Eso es lo que hace un emprendedor. Y eso nosotros como cristianos también tenemos que aprender a leer, a comprender mejor día a día la palabra de Dios. Dice junto a corrientes de agua. Como les digo, hay dos formas, ¿no?, donde aprendemos a estar en ese árbol plantado. Uno que son las personas que te enseñan, líderes, y otra, una situación que a veces se pone pruebas difíciles. Yo recuerdo de un hermano que estaba en la cárcel, era un general, y dice, tenía mi Biblia, hermano, estaba ahí, mi biblioteca, pero nunca, jamás he abierto la Biblia. Ni siquiera me imaginaba qué cosas tenía la Biblia. Cuando he entrado al Centro Penitenciario General de Policía, primeramente he estado casi 3 años ahí y tenía que estar más. Y entraba al curso que nosotros damos ahí, y me decía, pastor, ahora sí estoy comprendiendo. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Se comenzó a agarrar de la Biblia de tal manera que él era del Beni y se fue al Beni y cuando salió abrió una iglesia. Pero él ha comenzado así, y eso es una prueba. El Señor lo ha llevado tal vez ahí para que él aprenda la Biblia. Y cuando uno esté en esos centros penitenciarios, tienes todo el tiempo para aprender. Y yo les digo, hermanos, aprendan, lean, porque cuando estamos, digamos, ya acá trabajando, a veces no hay tiempo, pero tenemos que darnos el tiempo para leer. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Todo ese emprendimiento, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que estás trabajando, todo lo que estás aprendiendo, hermano, tiene un fruto para tu beneficio, para que tú estés feliz con el Señor, y también para, si estás haciendo algún emprendimiento, para que también te vaya bien. Porque vas a trabajar, poco a poco vas a ir trabajando y te va a ir mejor. No vas a caer, porque estás plantado, dice,
junto a corrientes de agua. Estás firme en el Señor y el Señor te va a bendecir. Va a dar el fruto, va a haber el fruto. Él no quiere que tú caigas. Por eso dice, y su hoja no cae. O sea, no se seque espiritualmente, está firme y toma buenas decisiones. La primera decisión que debemos tomar es conocer más al Señor. Claro, es lo mejor, porque Él nomás nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Va a ser una lucha, sabemos, cualquier emprendimiento es una lucha. Es conocer la palabra, también hay que estudiar. Cualquier negocio que queramos hacer es una lucha, porque va a haber inconvenientes, va a haber problemas, tal vez va a haber gente que va a querer hacer lo mismo a tu lado, pero tú vas a seguir luchando y Dios va a dar tu bendición, porque Él mismo lo dice, y todo lo que hace prosperará. Él no está diciendo de prosperidad. Él nos está hablando, todo lo que haces va a prosperar. Estaba viendo un videíto que decía, si tú le pides a Dios en esta maratón que estás jugando una medalla, Dios te va a dar la medalla de oro, le dice. No, no te va a dar la medalla de oro. Te va a dar los zapatos, los tenis que tú necesitas para practicar y correr. O sea, te va a dar la oportunidad en que tú puedas ganar. Entonces, todo requiere un sacrificio. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero el sacrificio va a estar plantado en el Señor. Y eso va a prosperar tu caminar. Por eso dice, y todo lo que hace, prosperará. Vas a seguir adelante, vas a mejorar, vas a estar firme en el Señor. Porque tu fruto va a dar a su tiempo. Su hoja no va a caer y todo lo que se hace va a prosperar. Es algo lo que hace el Señor y no lo deja así nomás. Todos los días Él está contigo. El secreto, dice acá, me anoté esto, no es tener una vida sin dificultades. El secreto es que nacimos para conquistar esas dificultades. Va a haber dificultades. Para sacar una profesión tenemos que estudiar, sacrificarnos, comenzar a estudiar, amanecernos incluso. Esas son nuestras dificultades, pero vamos a lograr, porque dice, vamos a conquistar esas dificultades. Cuando leemos Génesis 39:3, dice, es de José, dice, y vio su amo, ya José lo habían llevado preso, ya estaba ahí, lo habían comprado, y aquí lo compra Potifar y dice que ve su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, todo prosperaba en la mano de José, porque José estaba en el Señor. Él conocía la palabra, él aprendía más del Señor, prosperaba espiritualmente también. Pero todo lo que hacía mejoraba. Seguramente a Potifar le iba muy bien y demás cosas, y también José va mejorando y va a ser el principal ahí. En Deuteronomio 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. El Señor, hermanos, hace que nosotros mejoremos nuestras decisiones y podamos hacer cosas buenas en el nombre del Señor. Pero eso no quiere decir que tú te olvides después del Señor, sino el Señor tiene que estar siempre en primer lugar. Porque si tú te fijas solamente en lo que vas a hacer, sería como idolatría. El Señor está en primer lugar. Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda a emprender, Él es el que nos da sabiduría para mejorar. Él está ahí para que tú vayas mejorando diariamente. Y eso es lo que nos está diciendo este salmo. Dice en 2 Crónicas 26:5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, extendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Siempre buscaba este rey Usías. Usías era rey desde sus 16 años y ha gobernado, dice, 52 años Jerusalén.
desde los 16 años. Pero él ha hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Ha sido un rey bueno, que hacía las cosas buenas ante los ojos de Dios. Esa era la diferencia. Muchos reyes que ha habido han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Han levantado altares a otros dioses, han hecho otras cosas y han caído. Han caído mal. Pero este es uno de los reyes que ha caído bien. 52 años gobernó. 52 años era rey en Jerusalén. Por eso el cristiano, hermanos, no depende de circunstancias, depende de Dios. Dios nos da una oportunidad más para crecer, para buscar nuestro objetivo, para hacer lo que nosotros deseamos hacer. Y vamos a ir creciendo. Cuando vemos aquí, por ejemplo, la alabanza, al comienzo estábamos un poquito mal, ahora estamos mejorando y yo me admiro también, digo, qué bien. Así es el trabajo. En todos los trabajos es así. Cuando vamos practicando, vamos mejorando, vamos siendo mejores y Dios bendice nuestro caminar. Cuando vamos al mismo Salmo, el versículo 1, el destino del impío, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Se habla de las pelucitas, de la paja especialmente que hay, ¿no? Tamo simboliza lo inútil, lo despreciable. La paja que es liviano, cuando dice aquí en Mateo 3:12, vamos a leer algo de aquí que dice, su aventadora está en su mano y limpiará su era, o sea, su lugar de sembradío. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, o sea, el tamo, en fuego que nunca se apagará. Eso es la vida del impío. Una vida sin Dios, hermano, no tiene estabilidad porque vas a estar como el tamo. Muchas veces, por esta situación, se fracasa en diferentes formas. Se fracasa en el trabajo, se fracasa en el matrimonio, se fracasa en la vida, en los estudios. Porque no le estamos dando ese interés a Dios. Hay un doctor en el Hospital Obrero, muy bueno. Y su papá es cristiano. Y él cuenta y nos dice, ¿no? Mi hijo agarraba y me decía, estoy estudiando, papá, pero ven a la iglesia. No, papá, tengo examen tal día. Hijo, primero pon a Dios en primer lugar y tú vas a probar todo lo que estás haciendo. Hizo caso al consejo de su papá. Primero iba a la iglesia, leía la palabra y daba su lugar a Dios. Es uno de los mejores médicos allá, en la caja de aquí. Y trabaja también independientemente, ¿no? Pero es uno de los mejores médicos. Yo me admiro, porque medicina no es fácil estudiar. Aprender huesitos, venitas y demás cosas. Es complicado, pero Dios te da la sabiduría para que tú sigas adelante. No tienes que confiar en tus propias fuerzas. No tienes que confiar en lo que tú crees que puedes hacer, porque yo puedo hacer muchas cosas con mis manos, pero puedo hacer mal. ¿Cuántas veces yo mismo he fracasado en diferentes formas por quererlo hacer a mi manera? He aprendido, sí, ya sé, no hay problema. No, hay que seguir. Este hermano estudiaba más y más, y Dios le daba sabiduría para entender esas palabras de medicina, tan difíciles que son. Pero Dios te da esa sabiduría. Por eso una vida sin Dios, hermanos, es un poco difícil. Es difícil, ¿no? Porque la mente se quiebra, el corazón se pierde, porque no hay raíces, no hay donde te puedas cimentar, no hay como este árbol que está en un lugar plantado, en un lugar especial donde Dios te pone. No estás ahí. Cuando nos vamos al versículo 5 del Salmo dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, es algo terrible lo que dice aquí el Señor. Estas personas que no están conmigo no se van a levantar en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, van a morir espiritualmente, totalmente, físicamente, porque eso nos está hablando. No hay raíces. Cuando yo me pregunto, ¿por qué hay tanta maldad? Porque realmente hay ausencia de Dios, hermanos. Ya no hay valores. Uno cuando va viendo la televisión, ve noticias, dice, pero ¿cómo puedo matar a mis hijos y después suicidarme? No entiendo.
No, yo mismo digo, ¿cómo es posible? O que hay otro tipo de actividades tan fuertes. O con las guerras que hay en diferentes lugares. Gente que se agarra de todo un país y lo deja así. Que muera de hambre el país, pero ellos están bien. Son cosas, hermanos, que no hay Dios en esos lugares. Hay ausencia de Dios en esos corazones que están haciendo lo malo. Y nuestro trabajo es ese. Que nosotros estemos tratando de sembrar la semilla en diferentes personas, evangelizando, dando la palabra a las personas. Solamente estamos plantando la semilla porque el Señor va a dar el crecimiento. Nosotros no lo vamos a dar, pero el Señor va a dar, porque lo que ha plantado la semilla podemos enseñar, pero Dios le va a dar la sabiduría para poder entender y aprender su palabra. Luego, el Salmo 1 del versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, Jehová conoce, Dios nos cuida, nos protege, nos guía en ese camino, porque conoce nuestro corazón. ¿Cuántas veces Él nos habrá salvado de diferentes formas? Él conoce nuestro caminar. En cambio, el camino del impío termina en destrucción. El camino del justo ama la palabra, tiene raíces bien cimentadas, da su fruto y Dios lo bendice. En cambio, el camino del impío vive sin Dios, no tiene raíz, es llevado por el viento, termina en perdición. Les voy a leer Job 34:21, que dice lo siguiente: porque sus ojos están sobre los caminos de hombre y ve todos sus pasos. ¿Qué te sirve? Sus ojos nos están mirando y Él ve, dice, todos nuestros pasos, todo lo que nosotros estamos haciendo, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. No está hablando aquí de solamente hombres justos o impíos, no está hablando, está diciendo sobre los caminos de hombre, de todos, y ve todos sus pasos. Ve todas nuestras caídas, ve todos nuestros problemas, ve todo. Nosotros necesitamos ser aquí a que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él nos proteja, que Él esté con nosotros todos los días. Y la promesa del Señor es esa: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Pero tenemos que creer en Él, confiar en Él. Él es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar, va a estar con nosotros. Nos va a dar sabiduría, que es lo más importante. Estaba escuchando el mensaje que ha dado Nayib Bukele en Estados Unidos hace un ratito. Y habla de Salomón. Y dice, nosotros queremos ser como Salomón, más o menos, ¿no? Y lee la Biblia y dice, es algo increíble que Salomón podía pedir todo tipo de riquezas, dice. Podía pedir lo mejor para él. Pero no, Salomón pide sabiduría para gobernar a su pueblo. Y parece que la gente ha escuchado y como les digo, está en internet, en todo lado, porque ha hablado de Dios. Que ha pedido sabiduría, algo que no se escucha en un presidente eso. Y eso es lo que están también pidiendo ellos, ¿no? Sabiduría para poder gobernar su pueblo. Y es lindo pensar en esto, porque el Señor está poniendo corazones diferentes en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que las cosas tal vez mejoren, no sé, pero el Señor es el que sabe. Pero hay una promesa grande en Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando uno lee dice, Dios, qué lindo va a ser, ¿no? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. ¿Cuántas veces hemos llorado, hermanos? Yo les pregunto a los hermanos, también les digo allá, a ver, ¿quién de ustedes no ha llorado entre los hombres? Nadie levanta sus manos porque todos lloramos. Nos dicen, no, el hombre no llora nunca, no, es mentira. Todos lloramos, ¿no? Pero dice, no habrá más llanto, no habrá ni clamor,
ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que va a acontecer pronto. Estamos en una situación muy grave en el mundo. Y debemos orar por nuestro mundo también, por nuestro país y por todo. Y seguir adelante porque estamos, hermanos, bien plantados, como dice aquí su palabra, en corrientes de agua. Y todo lo que da va a prosperar. Pero ese fruto es un fruto que nos va a dar su tiempo y su hoja no cae porque estamos firmes en el Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tú nos haces conocer lo más importante. Este primer salmo, Señor, nos dice que nosotros debemos ser justos, Señor, apartarnos de los pecados, Padre, mejorar nuestra vida, porque tú nos has plantado en un lugar diferente, Señor, en un lugar junto a corrientes de agua, Padre Santo, para que demos fruto a su tiempo y que estemos bien firmes, porque nuestra hoja no va a caer fácilmente. Y todo lo que hagamos, Señor, va a prosperar espiritualmente, Señor, y también, Señor, materialmente. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice nuestra vida. Apártanos de los lugares de las sillas de escarnecedores, de los malos, Señor, de personas que están hablando diferentes cosas. Queremos que tu palabra sea delicia, Señor. Sea como miel en nuestra boca, Padre Santo. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para que sigamos adelante, Padre mío. Gracias, Señor, por este día, porque tú no te vas a olvidar de nosotros. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.